Es licenciado en Psicología y doctor en Salud, Psicología y Psiquiatría, también psicólogo sanitario. Lleva 15 años formándose en la profesión que considera su vocación y lo está haciendo en España, Canadá y Holanda. Ha sido profesor en la Universidad de Almería y ha participado en conferencias y charlas en nuestro país, Alemania, Canadá, Hungría y Reino Unido. Está participando en un proyecto de investigación en psicología clínica y de la salud, siendo pionero en España y uno de los principales promotores a nivel internacional de la psicología existencial positiva y de la terapia centrada en el sentido. Hoy en Gente de Aquí viajamos hasta Bullas para charlar con David Fernández Carreño. Conocemos su trabajo, investigación, anhelos y nos adelantan las claves de una vida plena desde su experiencia con pacientes. David, estamos ya prácticamente saliendo de la pandemia, más de un año y medio nos ha tenido a todos en stand-by. Sin duda las secuelas van a ser muy importantes, ¿no? Bastante. De hecho, nosotros hemos llevado a cabo un proyecto de investigación y sí que se ha visto mucho cómo ha ido derivando en un comienzo, con el primer confinamiento que tuvimos, de problemas más bien relacionados con la ansiedad y que al cabo de los meses muchas de ellas iban derivando en depresiones. Y bueno, a nivel de la consulta se ha visto mucho, sobre todo personas jóvenes que ya traían algún problema psicológico previo o problemas en relaciones, se han acentuado bastante. ¿Cuál ha sido la muestra que se ha elegido para realizar el estudio? ¿Ha sido aquí en España, en colaboración con tus colegas de Estados Unidos, donde estuviste? Pues mira, tuvimos la suerte, que fuimos el segundo o tercer país que empezó a ser más afectado por el COVID. Entonces decidimos rápidamente organizar un proyecto, mi pareja y yo, ella también es doctora en psicología, y comenzamos por una plataforma online para investigadores a ofrecer, ¿no?, colaboración, y cuando nos vinimos a dar cuenta, pues teníamos 30 países en torno a 1 y 2 meses funcionando, y tenemos una muestra de unos 12.000 y pico participantes de 30 países distintos. Muy bien. Y sí, fue un trabajazo, es como soportamos nosotros el confinamiento. Pero bueno, sois más de 2 ahora, ¿no?, haciendo la investigación. Sí, unos 40 colaboradores internacionales, repartidos por todos los continentes. Era importante para nosotros tener representación de todos los continentes. ¿Y todos los continentes, todos los países no lo han vivido de la misma manera? No. Y además, cuando nosotros recogimos la muestra, pues hemos hecho 2 medidas. Una durante los primeros 2-3 meses de la pandemia y otra este invierno. Entonces, claro, depende mucho. Países en ese momento, por ejemplo en África, en Latinoamérica todavía no estaban sufriendo tanto en la primera medida, más bien era Europa y bueno, en Estados Unidos y Canadá ya también estaban a un nivel parecido al nuestro. ¿Y quién lo ha pasado peor? Hablabas de los jóvenes, ¿no?, que tenían algún tipo de enfermedad previa, que se ha incrementado, si había ansiedad, depresión, pero no sé, yo siempre pensé que los mayores serían los más afectados de esta pandemia. Después de los jóvenes han sido los mayores, sí. Pero pasa también a nivel de la población que normalmente demanda más un servicio de psicología, suelen ser jóvenes. Las nuevas generaciones son el trastorno mental o problemas de ansiedad y depresión, que es lo que más se ve, suele ser más frecuente en jóvenes y en mujeres. Entonces, las poblaciones más vulnerables, estadísticamente, han sido jóvenes, mujeres, estudiantes, personas que viven solos y personas que tenían ya problemas psicológicos previos. Entonces hay un boom ahora de consultar al psicólogo, de pedir cita, de las consultas están más llenas. Bueno, tú pasas en 2 municipios de la comarca. Y en Almería. En Bullas, en Cejín y Almería. ¿Hay más gente que necesita ayuda en estos momentos? Sí, yo creo que sí. No lo hemos medido a nivel científico, pero yo a nivel particular sí que lo he observado. ¿En la agenda se ve? Sí, en la agenda se ve que está bastante saturada y también de cómo han vivido la pandemia las personas, muchos de los que ahora solicitan ayuda psicológica, cuando analizas de dónde viene, ¿no?,
toda la problemática se acentúa muchísimo con la pandemia. ¿Los jóvenes son los que más están acudiendo al psicólogo? ¿Será porque tienen menos estereotipos? ¿Eso de ir al psicólogo ya no es de estar loco? Hay diferentes, ¿Se trata con naturalidad? Diferentes factores. Yo creo que ese es uno fundamental, ¿no? Que ya ir al psicólogo no es por estar loco, sino es porque necesitas ayuda y por qué no. Luego yo creo que también hay otro factor que es la resiliencia, es la capacidad de soportar sufrimiento, en que las generaciones mayores creo que han tenido una mayor resiliencia ante los problemas, también un mayor sentido en la vida, una dirección más fuerte hacia dónde ir, ya sea la familia, el trabajo, y actualmente pues las generaciones más jóvenes como que estos factores están un poco más, son más difíciles. Por ejemplo, se ven muchos casos de depresión, de no saber qué hacer con la vida de uno, se ve mucha poca tolerancia a los problemas, al sufrimiento, a la ansiedad, a los miedos. Los miedos es lo que está detrás de todo, entonces se suele observar más en jóvenes. Es curioso, ¿no? La sociedad del bienestar ha traído, sin embargo, más problemas en ese sentido. Del bienestar. Sí, ¿no? Es como todo estaba bien, ¿no? Todo... Es que eso es un problema. Claro, lo tenemos todo, realmente sí. El que más y el que menos lo tiene todo. Es que a nivel evolutivo no estamos programados para la abundancia, sino para la escasez, y es ahí donde se funciona. Y luego, aunque tengamos una etapa continuada de bienestar durante varios años, lo normal es que en la vida, a nivel social, cultural, tengamos que afrontar problemas, bueno, qué voy a decir, con la crisis, con la pandemia ahora, y claro, ahí sí que necesitas recursos para salir pues no para salir, sino para saber soportar y darle un sentido al sufrimiento. Falta de valores quizá también nos ha llevado hasta ahí. Hasta los problemas actuales sí, psicológicos. Hasta no. Yo creo que sí, que la falta de una dirección en la vida, de un sentido, que normalmente lo marcan los valores personales, sí que fomenta, sobre todo depresión, ¿no? Que tiene que ver con una pérdida de sentido en la vida. Y luego también a nivel de relacionarse con los demás, cada vez hay menos relaciones cercanas, íntimas. Todo el mundo de la tecnología genera más cantidad de relaciones, pero menos cercanas, menos íntimas. Entonces como que un poco la gente se soporta cada vez menos, también fomentado pues, por un incremento del individualismo, que eso se está viendo a nivel global, en todo el mundo, genera problemas luego a la hora de relacionarse. ¿Esto a nivel global cómo se puede evitar, cómo se puede solucionar? A nivel particular entiendo que cada uno que tenga un problema concreto lo trata en terapia o como quiera, o como pueda, pero a nivel global, ¿es posible cambiarlo? Es muy difícil, ya ahí nos metemos en temas políticos. Desde luego yo creo que hay que hacer mucho con la educación, desde qué vemos en el cine, qué nos enseñan en el colegio, lo que sale en la tele, lecturas, que cada vez hay menos lecturas, quiénes son los referentes, ¿no? Los prototipos a seguir a nivel cultural, y todo eso influye mucho. ¿Cómo cambiar eso? Es muy complicado. Nosotros reparamos a nivel individual este tipo de cosas, siempre desde los valores del cliente. ¿Y la sociedad es así en España y en otros países del mundo, donde también has estado y has dado charlas? Sí, a nivel de Occidente, y bueno, en Latinoamérica se está viendo también que van por la misma tendencia. Incluso te diría que en África y en Asia cada vez más se va hacia un individualismo, un consumismo mayor, en el que bueno, se pierde un poco el norte, a nivel estadístico, claro, luego tiene también sus beneficios, pero... ¿Cuáles serían? ¿Beneficios? Pues es complicado de decir el tema de beneficios. Bueno, a ver, puede generar a nivel de riqueza económica, más oportunidades. Como la globalización, que tiene sus... Sí, la globalización, pero en términos psicológicos, bueno, pues la verdad que quizá cada vez más personas puedan hacer una vida auténtica, ¿no? Dedicarse a lo que sí quieren. Antes no se tenían esas oportunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en mi abuelo. A no ser que fueras de una familia, pues... pudiente de antes, ¿no? Exactamente. Con opción a ir a una universidad no tenías la disponibilidad de estudiar. Ahora sí se tiene, entonces pues es algo bueno. Bueno, yo tengo mis dudas, porque luego pasa por la universidad gente que la universidad no pasa por ellos. No.
siempre y cuando sea vocacional. Claro. No estoy claro. diciendo que Sí, todo el mundo que pasa por la universidad... Claro, luego no son buenos profesionales. Se ve de todo. Se ve de todo, se ve de todo. Bueno, no te quiero meter por ese jardín de momento. En estos momentos, ¿qué estás realizando? ¿El proyecto relacionado con la COVID sigue en su curso? ¿No hay conclusiones todavía? ¿O cómo? Sí, hemos publicado ya, no sé si son 8 o 9 artículos en revistas internacionales. Lo más importante de lo que hemos publicado es, hemos patentado una escala para medir un tipo de afrontamiento psicológico llamado afrontamiento centrado en el sentido, que es un poco como salir de la adversidad mediante el desarrollo de la esperanza, valentía, darle un sentido personal a todo lo que está pasando y un punto de vista más prosocial, es de qué hago yo por el mundo, no tanto qué hace el mundo por mí. Y bueno, pues lo hemos patentado en 18 idiomas, en los 30 países, y desde ahí hemos sacado varias publicaciones. Y luego también un modelo de la felicidad que se basa en la armonía interior, que esto viene de Paul Wong, con el que he trabajado, doctor canadiense, y lo hemos comparado con el modelo tradicional de la psicología positiva, pues que dice que la felicidad depende del el sentido, las emociones positivas, las relaciones, los logros personales, y no sé si se me escapa por ahí algún factor más. La cosa es que cuando se compara, el modelo que nosotros defendemos es un modelo un poco más integrativo, donde también incluye el cómo nos relacionamos con el aspecto más negativo, con el sufrimiento y con nuestras propias cargas personales, nuestro lado más oscuro, ¿no? Entonces, ese modelo más integral, que no busca tanto como el estar excitado, estar alegre, sino más equilibrado, en armonía con uno mismo, predice mucho más que haya menos depresión, ansiedad y estrés. A nivel, yo creo que de todos los países, en todos, predecía más este modelo que el tradicional. Y ese modelo se puede aprender, evidentemente. Sí. De hecho, vamos, uno de los artículos que tenemos, que en inglés empieza por Inner Harmony, ahí se puede ver qué es eso y cómo predice más que el modelo de Seligman. Pero la gente va tan profundo por la vida, me da la sensación de que no, ¿eh? No. Eso de darle un sentido a tu vida, como viene en un libro. Creo que estamos bastante faltos de profundidad en muchos aspectos. De hecho, me atrevo a decir que incluso a veces los propios psicólogos cometemos como esa falta de profundidad a la hora de entender los problemas. A veces miramos más cómo una persona se relaciona con sus emociones, pues cómo una persona tiene un tipo de pensamientos u otro, cómo cambiar o modificar eso, y no terminamos de entender por qué, de dónde vienen esos problemas emocionales, cognitivos, que en gran parte tienen que ver con las relaciones personales, muchas veces familiares, que comienzan con los padres, y luego eso se reproduce, ¿no?, con la pareja, amigos, y cómo uno se relaciona o integra todos esos traumas, esa forma de figuras que ha tenido, está en la base yo diría, de todos los problemas que me he encontrado. Sobre todo si eso se reproduce, entiendo, cuando no se analiza y no se mejora. Sí. Si uno va por la vida autorreflexionando y autoexaminándose, dice, este patrón de mis progenitores, de mis padres, no lo quiero repetir. En nuestra cultura hoy en día estamos muy focalizados en lo instantáneo, ¿no?, en lo placentero. Es una cultura que cada vez tiende más al hedonismo, a una estimulación a corto plazo y al no pensar tanto, ¿no? De hecho, también ese bombardeo de información que tenemos, a veces cuesta hacer una síntesis, ¿no?, y hacer un análisis crítico. Y pasa esto también en la propia psicología, yo creo, que viendo diferentes partes del comportamiento humano, se olvida un poquito el qué hilo sigue eso y cuáles son las bases, ¿no?, de todas esas conductas que son más observables.
Entonces, si profundizáramos un poco más en nosotros mismos, nos ahorraríamos también a lo mejor muchos problemas. Yo creo que sí. Si se hiciera sobre todo con los niños, si se Épocas les enseñara, preadolescentes. por ejemplo, si se les enseñara a sufrir un poquito más a veces, ¿no? Si no le ocultáramos temas como la muerte, normalizáramos las cosas más difíciles o duras que van ligadas a la vida y que son inevitables, también cómo relacionarnos con los demás, buscando un poco más unos valores prosociales, ¿no? De ayudar al otro, aunque tú salgas beneficiado, pero no solamente mirarte al ombligo. No tengo la menor duda que habría menos problemas. Es más, donde más se suelen observar problemas es en estas familias donde se fomenta una sobreprotección, un individualismo excesivo. Normalmente luego son los que más tienen papeletas para desarrollar problemas de ansiedad, depresión, no se adaptan al entorno. Pero es que hay una generación de padres jóvenes que va salvándole la vida a sus niños en la guardería. Entonces, si ya empezamos a salvarle la vida a los niños en la guardería, sí, no van a ser adultos poco funcionales. Totalmente, yo le llamaría el complejo del hijo perfecto, ¿no? Y es como, al no poder soportar tanto sufrimiento los padres, que ya en generaciones anteriores, que son los baby boomers, se dice que pues han visto una historia de crecimiento constante. Más bien pues la generación de mis abuelos, previa, que los que sí han tenido que lidiar con la escasez, con el sufrimiento. Entonces, esta generación de baby boomers, estadísticamente, no todos, por supuesto, hay de todos los tipos, pero no dejar que los niños lo pasen mal y que el niño esté haciendo todo de golpe, ¿no? Y que el niño esté centrado en el éxito individual. Y esto genera problemas serios. De hecho, en consulta se trabaja bastante del cómo relacionarse con el niño y cómo empezar a dejarle que lo pase mal y que, bueno, que se adapte al entorno y no al entorno a él. Sí, a veces es el padre, ¿no?, el que no tiene tolerancia a que el niño lo pase mal. Sí, el padre y la madre. La madre, sí, bueno, me refiero... Sí. El 2020 ha sido un año difícil para casi toda la población mundial, pero para ti entiendo que ha sido un año satisfactorio. Es el culmen a 6 años de intenso trabajo. Ha sido el año en el que has publicado tu tesis. Pues sí, y además en el confinamiento de invierno que tuvimos, que bueno, la defensa de la tesis se hizo ahí entre presencial y online, y la verdad es que fue un peso de encima, un peso y un orgullo al mismo tiempo, porque lleva mucho trabajo detrás y porque pues la forma que ha tenido al final y todas las publicaciones que han derivado y están derivando, todavía sigo trabajando en publicar varios de los estudios que tengo en la tesis doctoral, pues han sido varios y pues muchas veces es lo que más nos cuesta, lo que más nos requiere esfuerzo, lo que más nos hace sentir orgullosos. Vaya, claro, sucede a menudo. ¿Cuál es el tema principal de la tesis? El sentido en la vida y el bienestar psicológico. ¿Qué elementos del sentido en la vida son importantes y más se relacionan con la felicidad o el estado psicológico, el estado mental de las personas? Y eso pues lo he estudiado en 3 poblaciones. Personas con adicción, que es más bien un ejercicio de revisión teórica, lo que se ha hecho, no tanto empírico, y luego ya pacientes con cáncer, algunos de ellos terminales, de ver cómo impactaba el diagnóstico de la enfermedad en el sentido en la vida y cómo se adaptaban, ¿no?, a través del sentido en la vida a la enfermedad, y luego con estudiantes universitarios, cómo llevar el fenómeno del cáncer o la conciencia de la mortalidad y las relaciones íntimas, que era una de las cosas que más cambian en personas con cáncer, el valorarlo más, ¿no?, el ser más auténtico a la hora de relacionarte con los cercanos, llevar eso a estudiantes universitarios y ver, demostrar mediante experimentos que fomentan significativamente su sentido en la vida y su crecimiento personal. ¿Una persona con adicciones, qué sentido le puede ver a la vida? Con adicciones, es que depende. Se ha visto que detrás de la adicción, aparte de todo el problema que pueda llevar biológico, ¿no?, después de muchos años consumiendo pues una sustancia, se han visto otros problemas de carácter psicosocial, como problemas en las relaciones personales, traumas en la infancia, falta de sentido en la vida, el querer llevar una vida pues más hedonista, ¿no?, más individualista,
falta de responsabilidad, ¿no? De aceptar cuál es la responsabilidad de uno, se ha visto que está relacionado con el desarrollo y el mantenimiento de las adicciones, y que a su vez, cuando se intervienen a nivel de intervención psicológica sobre esos factores, muchas personas salen de la adicción y mejoran. Ah, qué bien. Y en el caso de los pacientes con cáncer, muchos de ellos, su vida está acabando, ¿no? Entiendo. Que habrás estado con enfermos terminales, ¿o no? Sí. Desafortunada y afortunadamente estuve cerca de personas que estaban terminales. Digo desafortunadamente porque la gran mayoría eran un encanto de personas de las que aprendí muchísimo, y de ahí que afortunadamente tuve esa experiencia de poder aprender de ellos el cómo valorar la vida, ¿no? El cómo afrontar la muerte, y en algunos casos también de arrepentimientos, que esto ya está investigado un poco, ¿no? Cuáles son los arrepentimientos que suele tener la gente al final de la vida, pero las lecciones que te llevan a nivel personal son alucinantes. ¿Cuáles son esos arrepentimientos? Haber dedicado demasiado tiempo al trabajo, yo creo que es el primero. El no haber pasado demasiado tiempo o más tiempo con personas que quieres, ya sea tu familia, pareja, amigos. El no haber sido más sincero, auténtico a la hora de relacionarte con los demás, el haberte dejado llevar por miedos, yo creo, y sobre todo a lo mejor el plano más de qué hacer con tu vida de una forma auténtica, ¿no? Ya sea, pues, si te gusta el arte, dedicarte al arte, si quieres escribir algo, cada persona tiene, pues eso es una infinidad, pero ser más auténtico a la hora de qué hago yo con mi existencia. Seguir la vocación un poco. Uh-huh. Que al final todos tenemos ahí un bicho dentro que nos pica y nos dice, haz esto, aunque luego tiendas a hacer otra cosa porque hay que pagar la hipoteca. Sí, sí. La cosa es cómo equilibrar, ¿no? Un poquito. Que ese es un arte, yo creo. Claro, pero si te paras a pensar, cada persona ha tenido una vida única y especial. No hay dos vidas que sean iguales, ni en hermanos gemelos, ni siquiera. Entonces, ese cúmulo de circunstancias nos hace a cada uno especial en varios ámbitos, ¿no? Encontrar, reconocer cuáles son esas fortalezas y poder vivir en esa dirección, ¿no? Utilizando esas fortalezas, incluso desarrollándolas, pues es fundamental para dar sentido a la vida y para ser feliz y para prosperar. Lo más difícil que ha sido ver cómo esas personas con las que hablabas y estabas estudiando iban a perder la vida, o no necesariamente. Lo más difícil quizá de eso es trabajar tu propia relación con la muerte, pasar un poco más a un plano de aceptación. Yo es algo de todas formas que desde que era niño lo he tomado con cercanía, no con evitación, como se suele hacer, más con los niños. Entonces, claro, cuando ves la muerte tan cerca, pero ves cómo se relaciona muchas personas con su propia muerte, o con la idea de ella, porque en muchos otros casos pues no eran terminales, pero te trae, ¿no? Claro, cáncer siempre lo asocias a sí, te viene, muerte. te lo lanza, ¿no? Sí. Entonces, claro, quizá eso, ¿no? El asumir o ser más consciente de que es algo completamente normal por lo que vamos a pasar todos. Pero aún así no lo asumimos y nos cuesta horrores perder a alguien que queremos. Sí, las pérdidas quizás sea de lo más complicado. En muchos casos detrás de las pérdidas está el sentimiento de soledad. Cuando hay seres queridos muy cercanos, cuando tocas estos duelos en consulta, lo que hay detrás es el sentimiento de soledad y el también darte cuenta de que las cosas son impermanentes, que no vamos a estar eternamente aquí. Claro, cuando son algunas muertes más complicadas, como gente joven, ¿no? De forma accidental, es mucho más difícil de digerir, pero sí, te lleva a relacionarte. Al final con el fin es ese, o sea, te sientes así porque hay trasfondo de soledad detrás, ¿o cómo? Suele estar, no tiene por qué ser siempre, pero suele estar. Pero claro, es que cuando muere un ser querido muere una parte de uno muy importante, y eso es donde hay que saber ubicarlo, ¿no? Y tocar lo que es el trauma de la pérdida, compartirlo, porque muchas veces hay cosas muy difíciles detrás, ¿no? de cómo fallece una persona, y claro. Que eso influye en el duelo. Mucho. El duelo es otra de las cosas que se tratará mucho en consulta. Sí, se ve bastante.
Antes de la entrevista también me decías, ¿no?, que se ve también mucho las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja, las relaciones con la familia, eso es quizás lo que más se trata, decías. Sí, yo diría que detrás del... Es que me atrevo a decir que es el 100% de los problemas psicológicos, son problemas relacionales. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver con cómo se han relacionado con nosotros, por lo tanto, cómo hemos aprendido a relacionarnos nosotros con nosotros mismos y con los demás. Pero siempre tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo, incluyendo nosotros. Claro, y depende de cómo lo tratemos, aunque se hayan relacionado de manera negativa, nosotros podemos revertir eso, sí, si lo trabajamos. Sí, claro, llega un momento en el que trabajándolo, claro, lo que pasa es que en consulta lo que sucede es que se da una relación íntima de confianza entre el terapeuta y el cliente, y entonces esa relación es lo que, bien hecha, altera la forma que la persona tiene de relacionarse consigo mismo y con los demás. Es como un modelo, como un reaprendizaje que hay a la hora de cómo relacionarse con uno y con el mundo. ¿Y tú, cuando tuviste claro que lo que querías era ayudar a la gente a través de la psicología? Pues tenía unos 18 años y había entrado en Ingeniería Industrial de Mecánica, en Cartagena. Súper relacionado con psicología, vamos. Más de lo que parece. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora nos contarás por qué. Por la parte de la ingeniería, de la creatividad, ¿no? Pero, bueno, pues me había dejado llevar un poco por los consejos, se me daban bien las asignaturas científicas y pues te decían que tenía salidas y tal. Lo típico. Y bueno, cuando me vi allí estuve 3-4 meses solo, otros se pasan años o toda la vida dedicándose a algo que no es su vocación. ¿Te diste cuenta pronto? Y me di cuenta que no dejé de ir a clases y estaba leyendo libros de psicología sin saberlo. Psicología, pues psicología social, de cómo, sobre todo de relaciones entre hombres y mujeres y tal. Y me dije una noche que era lo que se me daba bien en la vida y que si realmente estaba haciendo lo que me gustaba. Y me di cuenta, no me puse límites. El problema a la hora de hacerte estas cuestiones existenciales es que la gente se pone límites, ¿no? Para preguntar, para responderse, a veces hasta para preguntarse. Y me permití responderme qué era lo que mejor se me daba, ¿no? Que había desarrollado por mi tipo de vida, que se me daba bien, que me gustaba y que sirviera, ¿no? Para algo. Y era entender a la gente con problemas y ayudarles a ser más feliz. Entonces dije, ¿cómo puedo llevar esto a una profesión? Y por primera vez ahí me viene psicología. Ya desde ahí me meto con las ganas, con la proyección de aportar a nivel, no solamente de ayudar a las personas, que es lo principal, sino también de desarrollar la propia psicología, de ahí lo de la ingeniería. De hecho hay un concepto que he puesto yo de bomba de ingeniería psicológica, que es cuando lanzas algo a alguien que no se espera y le altera muchas cosas, ¿no? A nivel interno. ¿Eso lo haces en consulta? Sí, y fuera también ha salido alguna vez. Muchas veces en modo defensivo, ¿no? Que no te queda otra y lanzas así algo que hace ¡bum! Como desorienta. Descolocas ahí. ¿Y uno, cuando estudias psicología, siempre es para ser psicólogo sanitario? ¿O no tenías claro desde el principio que esa iba a ser tu manera de ayudar a los demás? Yo tenía claro que para mí la psicología era entender cómo funciona la gente, ayudarles a ser más felices y desarrollar la propia área, ¿no? la propia psicología en el ámbito más clínico. Entonces, y sigo haciéndolo así. Por eso estoy orientado a la investigación, de ahí que haya hecho el doctorado y trabajara de profesor también en la Universidad de Almería, y al mismo tiempo la parte clínica con la que llevo años también de psicoterapeuta. Y cuando has ido por diversos países a hacer conferencias o charlas, ¿sobre qué asunto era?
¿Siempre sobre tu tema de investigación o cómo? Sí, sí, en las conferencias lo que hablábamos presentamos nuestros estudios. Entonces, sobre todo he ido presentando los estudios que he hecho en mi tesis doctoral o en el máster incluso. En una conferencia, en dos conferencias, una en Dublín y otra en Berlín, una conferencia internacional, llevé el estudio que hice en el máster. Ya el máster lo orienté ya a la investigación. ¿Y de qué manera ha servido el estudio en las sesiones de consulta? Muchísimo, muchísimo. O sea, el hecho de darte cuenta qué es lo que la gente suele valorar en la vida cuando sienten que queda poco, hasta qué punto las relaciones íntimas son importantes, cómo desarrollar eso o ayudar a dar ese cambio, ¿no? en personas jóvenes, que es lo que más se suele ver en consulta. Inevitablemente te viene toda la información de toda la bibliografía que has leído, conclusiones de tus estudios. No obstante, lo que se aprende en consulta es mucho más rico que cualquier investigación de la que yo al menos haya hecho. Claro. Es como cada persona es un mundo, cada persona lleva una investigación distinta. Como no estés abierto a esa individualidad de cada uno, yo creo que no llegas, no profundizas en el problema, y eso es ahí donde se aprende. Luego, ¿los psicólogos necesariamente tenéis que encasillar en una escuela o cada uno va eligiendo la que más adapte al paciente que tiene delante? En el entorno académico se hace así, cada uno se suele ubicar en una escuela. Hay escuelas que son un poco más integradoras, ¿no?, que cogen de otras escuelas, pero lo que se suele ver en psicología es esta pelea, ¿no?, de bandas. Pues no en psicología, es que se ve a nivel global, ¿no? Esto de el enemigo, o yo soy de este equipo, yo soy de esta escuela, tú eres de esta, y yo creo que eso es un error, porque la psicología es una ciencia bastante joven, tendrá como unos 100 y poco años de existencia, y cada escuela se ha focalizado en una parte distinta del comportamiento o del ser humano. Entonces hay un cuerpo de conocimiento muy amplio, que lo fácil es cerrarte una escuela, que yo me imagino que por ahí van los tiros, ¿no?, de sí, que muchos profesionales se quedan en una sola escuela, sí, y desde ahí sienten que pueden explicar todo el funcionamiento del ser humano, y desconocen el resto de escuelas. Yo la verdad es que he tenido la mente un poco más abierta desde que empecé como estudiante de licenciatura. Es que además habrá problemas que, dependiendo de qué problema sea, una escuela lo enfoca mejor que otra. Exacto, así es. Tienes desde el inicio de la psicoterapia, que viene con el psicoanálisis, que en un comienzo estaba más alejado y todavía tiene problemas con la parte más científica, pero que profundiza muchísimo en las relaciones con los padres, en la infancia, y de cómo eso se proyecta después en otro tipo de relaciones. También han hecho como un cuerpo de contenido sobre los traumas muy importantes. Luego tienes la parte más conductual, que es cómo adaptarse a las consecuencias de lo que uno hace, la conducta más observable, y cómo alterar esos patrones de comportamiento. Luego tienes una parte de la psicología que ha estudiado más el plano emocional, ¿no?, de qué son las emociones, para qué sirven, cómo desarrollar una inteligencia emocional. Es muy amplio el tema de las escuelas, y cada una aporta pues, algo valioso. Y de los pacientes que llevas desde que empezaste la consulta, ¿qué ha sido el tema que más satisfacción te ha dado tratar y ayudar? Porque entiendo que lo mejor es dar el alta, ¿no? No sé, yo si fuera psicóloga me imagino que la satisfacción es poder dar el alta a un paciente. Eso significa que... Es un orgullo, pero también es triste despedirte de una relación con una persona que ha generado mucha confianza, es una relación muy íntima, y que la vas viendo crecer, y bueno, pues cuando dejas volar, que para eso se trata, nosotros tenemos que hacer un servicio puntual, temporal, también tiene un toque de tristeza, de nostalgia, ¿no? Pero eso es por el apego natural que tenemos los seres humanos, ¿no? También depende de cómo trabajes. Claro. Yo soy de... Muy cercano. Intento ser cercano, sí. Lo que más se suele ver, o de lo que más orgullo pueda a lo mejor sentir, es pues personas que han estado muy perdidas, que llevan muchos años con problemas de ansiedad, de depresiones, con ideas suicidas de quitarse de en medio porque no encuentran ningún valor. Y bueno, en trabajo de meses con ellos, normalmente se ve semanalmente,
de ver cómo se reubica en la vida, cómo llegan a decirte que son felices y claramente dicen que tiene que ver con lo que tú has hecho con ellos, pues es una cosa que a día de hoy, cuando leo comentarios que me ponen Doctoralia, por ejemplo, sí, ¿no? es como todavía impacta, y ya llevo un tiempo con eso. No digo que todos los clientes tengan no como pues esa efectividad y demás, pero se suele ver. Pero ¿Los casos más difíciles son los más efectivos? los casos más Sí, difíciles, tipo, pues eso, ideas suicidas o... no es lo más difícil. Ah, ¿no? Problema, no. Yo me creía que era de lo más Los complicado casos que más podíais difíciles tener. que hay en psicología, en consulta, normalmente suelen ser problemas de carácter psicótico o narcisista, por cómo se relacionan con los demás, por lo complicado que es muchas veces, más en el plano narcisista, que no suelen acudir a consulta, más bien vienen las personas que se relacionan con ellos, pues son personas pues, que tienden a utilizar a la gente. Entonces, pues igual que utilizan a la gente, si van a consulta van a utilizar al terapeuta. Sí. O de cómo, pues en el aspecto más psicótico, que tiene que ver con estar distanciado de la realidad, pues suele ser algo bastante... Psicólogos más jóvenes intentamos, o estamos especializados en ello, yo no estoy, o... Evitar ese tipo de Sí, porque son pacientes. complicados, porque pueden generar relaciones de mucha dependencia a la hora de alterar la realidad, ¿no? Tú puedes estar trabajando una cosa y salirte por otro sitio, y porque yo creo que en sí es que es un área específica en la que se tiene que formar, y si no tienes esa especialidad, pues tienes que ser honesto y decir, no es mi terreno, prefiero otro tipo de problemas, pero normalmente a lo que venía, los clientes más complicados son los que se suelen relacionar con la gente de una forma más complicada, Ya, y por lo tanto con el terapeuta. claro, eres parte de la gente. O sea que... No saben otra forma de relacionarse con el mundo. Qué difícil. Eso es complejo. ¿Y eso no te genera frustraciones a veces? Sí. Sí, ¿no? La psicoterapia, más bien, es un trabajo que te requiere mucho trabajo personal, ¿no? Claro. Normalmente se debería tener un supervisor, un terapeuta Claro, ya es un veterano, yo sí lo tengo, y trabajarte muchas cosas personales, porque normalmente cuando ves que estás atascado o tienes algún problema con algún cliente, son cosas tuyas personales que normalmente te demanda trabajártelo, o porque tiene que ver con problemas que has tenido tú con personas cercanas, o porque no entra en tus valores, a lo mejor. Entonces, pues hay que ser ahí un poquito flexible, y te demanda mucho trabajo personal. Come away, let me be your evening song. Sing along. Fly away, I can be your gravity. Fall for me. Speak softly, breathe whispers. My heart beats to your words. Wherever you... ¿Y lo más dramático? ¿Eso luego cómo se gestiona? No sé, duelos muy densos o relaciones muy dramáticas, yo qué sé, con la pareja, con el padre o con la madre. ¿Eso a ti como persona, ya como psicólogo, te afecta? Por supuesto que afecta. Pero se aprende, ¿no? A salir de la consulta y decir, este es mi trabajo, he ayudado a esta persona este rato que ha durado la sesión, ahora me voy a mi casa y sigo con mis cosas. Sí, y también entender que el sufrimiento es algo por lo que Vamos a más o pasar, menos todos pasamos. Intentar evitar eso al final lleva a más problemas, y que en esas situaciones tan particulares donde se ha podido sufrir mucho, normalmente con algún padre o madre maltratador, al mismo tiempo es como donde más puedes sacar fortaleza. Esto es como la cara con dos monedas. Lo que más daño te hace, si no te hunde, que no mata engorda, ¿no? Sí, te hace más fuerte. Bien canalizado te puede llevar a ser como una de tus mayores fortalezas también. Entonces, pues no se trata tampoco de sentir pena por la gente,
empatía no es lo mismo que pena. O sea, la pena, cuando sientes pena por alguien, yo creo que no terminas de creer, ¿no?, en que él puede tirar para adelante. Y mi trabajo es hacerle ver a la gente que sí que puede y que se lo crea. Aunque te causa algún tipo de, no sé, el dolor que provoca la empatía, ¿no? De, ay, que está sufriendo y me gustaría que no sufriera, ¿no? O yo qué sé. Te acostumbras a sufrir. Es un trabajo donde te acostumbras a sufrir. Lo tomas con más aceptación. Los problemas de la gente, incluso aunque empatices. Es como le haces hueco a todo, a la muerte, le haces hueco a las pérdidas, le haces hueco al odio, le haces hueco a la desesperación. Una ansiedad se puede curar en consulta. No sé si una depresión también ya necesita medicarse uno. Antes de nada, un trastorno psicológico, un problema psicológico no es una enfermedad. Tiene que ver con el contexto, la situación que está viviendo la persona en su vida y de los recursos que tiene para afrontar eso. No son enfermedades del cerebro ni nada del estilo. Y de hecho, cuando se ha intentado demostrar o comprobar que son enfermedades, ¿no?, y tratarlo solamente con fármacos, pues ahí están las limitaciones a la hora del tratamiento. A veces sí que funciona, pero si no se complementa con un trabajo psicológico, pues no, el pronóstico no es tan bueno. Entonces, yo soy partidario, en mi trabajo, de que se utilicen los fármacos solamente cuando no se puede manejar de ninguna otra forma. Entonces, si tienes opción de ir a un psicólogo para trabajar, al menos dar esa oportunidad antes de caer fácilmente, ¿no?, en la pastilla en la que se está cayendo. España es, creo que, el segundo país de todo el mundo que más psicofármacos consume, y creo que es el primero de la Unión Europea. Y yo creo que se está abusando. Es más, es que lo puedo ver en clientes que llevan años medicados y hasta que no se toca lo que hay que tocar, que es la raíz del problema, que le ha llevado a toda esa ansiedad, depresión, y se ubican en la vida de una forma que funcione, no salen de ahí por más medicados que estén. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Otra vez más negocio? Bueno, no nos metemos ahí. No te voy a poner... Del que dependa eso lo sabrá lo que sí, hay. Sí, ¿no? Es que vas al médico y lo primero que hacen es la pastillita. Pues sí, Llevo 3 días sin dormir. Falta pues. mucha más presencia de los psicólogos en la sanidad pública, con más poder político dentro de la sanidad pública, que no se dependa tanto o solamente del psiquiatra. Y bueno, aún así hay psiquiatras que están muy bien formados, y es que es como en todas las profesiones, hay gente que hace bien su trabajo y que no. Hay muchos clientes que me vienen derivados por psiquiatras, recomendando, pues mira, ve a un psicólogo si te tienes que gastar el dinero antes, porque las pastillas no te van a solucionar esto. Te pueden aliviar. Las pastillas, eso que te iba a decir, te digo, te alivian a corto plazo. Claro, y te alivian los síntomas de la tristeza profunda que puedas tener o el llanto. Bueno, también generan adicción. Claro. Si te acostumbras cada vez que tienes un problema a tomar una pastilla, no vas a poder tener problemas sin tomar pastillas. Entonces, habrá casos en los que son necesarios, un trastorno bipolar. Sí, cosas que sean muy fuertes, si no hay más recursos. Sí, si tienes brotes ahí. Claro, para por lo menos estar en un estado emocional en el que se pueda relacionar con la persona y trabajar eso. Claro. En esquizofrenia, por ejemplo, pues es más complejo, ¿no? Si estás en un brote psicótico o estás como en niveles muy altos, ¿no?, de caos, de ansiedad, fuera de la realidad, es muy difícil intervenir ahí sin eso. ¿Y tú de qué fuentes bebes? ¿Cuáles son tus autores de referencia? Pues intento coger de los personajes históricos más importantes de la psicología, intento ir uno por uno leyendo. Me queda un montonazo. O sea, me gusta ir a la fuente de cada escuela. He cogido mucho de Viktor Frankl, de Carl Rogers, que es más humanista, Skinner, en su momento el máster, la última parte de la licenciatura, muy centrado en Skinner, que es conductista. Ahora estoy leyendo mucho sobre psicodinámica, psicoanálisis. He leído a Jung este verano, ahora estoy por Adler, que es el que acuñó el término del complejo de inferioridad y tal. Está súper bien, que son autores, psicólogos del siglo pasado, de comienzos y mitad del siglo pasado, y está súper vigente todo lo que dicen. Y se da de forma muy rápida en la carrera,
pero parar a leer al autor, entender qué es lo que quiere decir, ¿no? Y ligarlo a los movimientos actuales, es que lleva un trabajo, eso que lo más fácil es pasar páginas. ¿Y ese tipo de literatura es para especialistas o...? Sí. Bueno, hay varios. Víctor Frank sí que tiene, pues, El hombre en busca de sentido, que ese sí que es más entendible, ¿no? Sí, pero Freud no sé, también, por ejemplo, El malestar en la cultura. O sea, muchos de estos autores hacen libros también para la población general, entendiendo que puede tener un impacto. Claro. Además está súper vigente, por ejemplo, el tema del inconsciente de Freud, en nuestra cultura, en nuestro vocabulario, está muy presente. Igual que el complejo de inferioridad de Adler. Claro. O sea, claro. llega, ¿no? Recala de alguna forma también en la población. David, ¿y por dónde pasan tus sueños en relación a la profesión? Mis sueños, ayudar de verdad o continuar ayudando a muchas personas y de esa ayuda poder generar una teoría fuerte a nivel internacional que sirva a otros psicólogos y a la población para ayudar con más efectividad a las personas y entender con más precisión y profundidad el comportamiento humano. Y en esa dirección vamos. Estamos aportando algo, pero pues es un camino interminable. Ya donde quieres llegar depende de la gasolina que te quede. Bueno, tú eres muy joven. Gasolina tienes ahí... Eso me da esperanza, ¿eh? Que pienso que me queda mucho por delante, pero es verdad que te tienes que organizar la vida de una forma muy particular. Si te dejas llevar por la inercia del sistema, pues acabas muy fundido en un trabajo o trabajando para otros. Entonces, si quieres mantener la clínica y la investigación... mucha disciplina. Sí, te tienes que autodirigir mucho. Y eso es en lo que pues mucha gente no está dispuesto a lo mejor porque tampoco tienen la ambición. ¿Le hemos dado mucha importancia a la felicidad? A un concepto de la felicidad artificial o superficial más bien, a pensar que la felicidad es solo las emociones positivas, estar pasándoselo bien todo el tiempo, sentir placer constantemente. A eso se le ha dado mucha importancia, en parte pues el sistema, ¿no?, más consumista lleva a eso, pero también desde la psicología, con la psicología positiva, la primera ola de Seligman, se ha vendido bastante eso, ¿no? La psicología antes, o durante toda la historia, ha estado muy centrada en los problemas psicológicos, la psicopatología. Entonces, en los años 90, bueno, antes con los humanistas empiezan a ver qué es lo que lleva a la gente a prosperar, no a no tener un trastorno, sino a ser feliz, y comienza una investigación científica profunda sobre eso. ¿Qué pasa? Que se habla demasiado de las cosas positivas y se descuida qué hay que hacer con el sufrimiento y demás. Y entonces, pues eso se ha vendido muchísimo en las últimas décadas porque interesaba, porque vende mucho. Claro. Pero a la gente, pues luego se dan el golpe cuando tienen que cruzar con el sufrimiento y no saben qué hacer con él, y con la desesperación, pues como que no tienen recursos. Y ese concepto de felicidad se ha convertido en el problema. Exacto. Quiero terminar conforme empezamos con el tema de la pandemia. Estamos saliendo ya, afortunadamente, los datos así lo indican, de un periodo en el que a todos nos ha dejado, no nos ha pasado de puntillas, a todos nos ha dejado un poco tocados de alguna u otra manera. Quizá habrá gente que a lo mejor empiece incluso a desarrollar fobias, ¿no?, a desarrollarse con los demás. ¿Cuándo uno se tiene que autoevaluar y decir, oye, pues a lo mejor esto que hemos vivido todos a mí también me ha dejado un poco tocado y tengo que tratarlo con un psicólogo? Pues yo invito a que autoevaluarse sea algo diario, sin obsesionarse mucho, porque te puedes llevar a obsesionarte, pero sí, mirar qué es lo que haces, mirar cómo estás, mirar qué haces con los demás, o cómo soportas lo que los demás hacen contigo. Esas preguntas yo creo que deberían de ser más frecuentes. Y pedir ayuda, pues, a ver, tampoco podemos caer en estar pidiendo ayuda para todo, ¿no? Hay que creer, ¿no?, en la capacidad de adaptarse a los problemas de por el hecho de ser humanos. Es que a nivel evolutivo estamos hechos para eso. El problema es que a nivel cultural vamos contra nuestro propio desarrollo evolutivo. Pero sí, invitaría a que la gente se hiciera estas preguntas frecuentemente. Pues a ver si nos convertimos en seres más reflexivos.
David, ha sido un placer conocerte, muchísimas gracias por este rato y muchísimas gracias por ayudar a tanta gente. A vosotros.